cómo Australia está hundiendo la economía mundial y derribando a China. Descubre en este video cómo un barco australiano varado y un pequeño gorrión desencadenaron una serie de eventos que revelaron las vulnerabilidades económicas de dos potencias mundiales, desde políticas agrícolas fallidas hasta tensiones comerciales y crisis energéticas. Exploraremos las decisiones que llevaron a China y Australia a una encrucijada económica. Sumérgete en la historia del barco Topaz, la erradicación del gorrión chino y las consecuencias inesperadas que siguieron. Analizamos cómo el pasado se entrelaza con el presente y cómo un conflicto aparentemente menor puede tener un impacto global. No te pierdas este análisis profundo de la economía, la política y el poder en el escenario mundial. A manera de historia o de un cuento, se puede analizar lo que sucede con la economía de Australia. Si la comparamos con la de China, resulta que el barco australiano llamado Topaz en julio del 2020 salió del puerto de Queensland en Australia con más de 90.000 toneladas de carbón como carga, y su destino era el puerto de Xinjiang, donde debía descargar el carbón y luego volver a Australia, pues en el transcurso de varios días, lo cual no fue posible, porque una vez que el Topaz llegó al puerto de Xinjiang, no se le permitió por ningún motivo entrar en el puerto chino. Las razones se desconocen. El barco esperó por mucho tiempo que se le permitiera descargar el carbón en el puerto. Finalmente, toda la tripulación y el barco se encontraron varados en el mar por más de un año, sin poder descargar la gran cantidad de carbón que transportaba. Resulta que este evento presagiaba uno de los mayores problemas económicos que estamos presenciando hoy en día. No podemos explicar lo que allí ocurrió. Lo sucedido trajo graves consecuencias económicas de mucha importancia, creando una gran crisis en la economía mundial. Lo curioso es que esta crisis comenzó con la aparición de un pequeño pájaro hace solo unas décadas. Este pájaro causó una de las mayores crisis del siglo XX y se llama el gorrión chino. El gorrión chino y la hambruna. Hace más de 60 años en China sucedió una matanza masiva de gorriones que trajo como consecuencia la muerte de millones de personas por falta de comida. Los sembradíos y las cosechas desaparecieron totalmente porque la plaga acabó con todo. Esto pasaba mientras que en la década de 1950 el gobierno chino no tenía ningún conocimiento sobre este tipo de pájaros. Y luego de varias investigaciones, descubrieron que estos gorriones no solo comían 4 libras de grano chino al año, sino que también comían todas las plagas que caían sobre los alimentos que se estaban cosechando, lo que ayudaba a que las cosechas se dieran bien y la población contara con comida segura. Por eso ordenaron la exterminación de todos los gorriones hasta que lograron su aparente extinción. Estos gorriones no comían mucho, pero realmente comían lo suficiente para mantener limpia de plaga de todas las cosechas. Consumían pequeñas cantidades de granos chinos. Realmente no eran solo los granos que los gorriones comían, sino la plaga que afectaba a los sembradíos que conformaban la agricultura en China. Para entonces, los chinos no tomaron en serio lo que estaba sucediendo, porque pensaron que la porción de los granos chinos que comen los gorriones era muy grande. Todo esto pasaba mientras que se encontraban en otros asuntos en donde estaban tratando de adoptar políticas económicas comunistas, mientras China se volvía un país completamente autosuficiente en lo que respecta a la agricultura, y no se percataron a tiempo de lo que estaba sucediendo. Así que para lograr su objetivo, de inmediato prohibieron la privatización de todos los productos agrícolas dentro del país. Decidieron que toda la comida sería recogida y distribuida por el gobierno, lo cual fue un error gravísimo, pues cambiaron las técnicas agrícolas porque eran muy parecidas a las de la Unión Soviética. Disminuyeron la diversidad de cultivos con el fin de ayudar a aumentar las cuotas de producción y, por último, dejaron de comercializar recursos con todas las demás naciones occidentales con la esperanza de volverse completamente autosuficientes. Esto lo hacían con el fin de crear una potencia económica, pero no se daban cuenta de que toda la producción agrícola estaba desapareciendo. Las políticas causaron efectos negativos que tuvieron lugar prácticamente de la noche a la mañana. Todo esto causó un gran impacto en el sistema agrícola de China, lo cual trajo graves consecuencias. Lo malo es que se comenzó a experimentar una disminución en la producción de alimentos, que produjo un desastre nacional, así como una hambruna generalizada en toda la población, la cual se presentó como muy grave con grandes consecuencias, por falta de alimentos para descubrir las necesidades de alimentación de este país. Sin embargo, sucedió algo inesperado. La solución fue rescatar a los gorriones, que eran los que se encargaban de limpiar todos los alimentos que se estaban cosechando, quitando la plaga de los mismos, que realmente era la comida que ellos consumían, pero que le hacían un gran bien a las cosechas.
para que se diera la producción de todos los granos que se comían en China. La situación no se hizo esperar. Todo llegó más allá del límite, lo cual empujó a China hacia una gran crisis que fue imposible de controlar. Lo cierto es que apareció de nuevo el gorrión. Por desconocimiento, se cometió un gran error. China se dio cuenta que había cometido uno de los mayores exabruptos en la historia del país. Fue este cambio de política que acabó empeorando sustancialmente a la hambruna que se generó, ya que los gorriones eran los principales depredadores de todas las plagas en los grandes campos de cultivo, lo que significaba que tan pronto como los gorriones se fueron, las plagas que comían los cultivos, como las langostas, comenzaron a invadir todo el país. Estas langostas no comían solo una pequeña fracción de la comida como los gorriones. Eran grandes enjambres de langostas que literalmente destruyen granjas enteras o incluso pueblos de cultivos al mismo tiempo, por lo que las consecuencias fueron muy graves para la economía del país. Este fue un evento que acabó convirtiendo a la hambruna en China en una crisis que causó que decenas de millones de personas murieran de hambre en un lapso de 5 años por falta de comida. Lo que se recuerda es que todo esto causó cambios de políticas y una decisión económica precipitada, lo cual provocó una crisis a gran escala mundial. El término de los gorriones en China desarrolló un gran daño medioambiental, desatando una guerra contra las aves que acabó con la vida de más de 40 millones de chinos, debido a la hambruna que se generó en este país por la falta de alimentos. Esto ocurrió durante el gobierno de Mao Zedong. El barco y la crisis. Por otra parte, el barco Topaz, que vimos por última vez varados en el mar en China, pues resulta que esto también fue debido a una decisión económica precipitada que vino del gobierno chino. Sucedió en junio del 2020, solo unos meses después de la pandemia del COVID. El primer ministro australiano, Scott Morrison, pidió una investigación sobre el tiempo que duró la pandemia y cuáles fueron sus consecuencias. Origen de la pandemia en China. El origen de la pandemia en China no parecía en la superficie una gran historia, pero en realidad fue el investigador de la crisis mundial que estamos viendo hoy. Esto se debe a que China no adaptó muy bien la crítica del primer ministro australiano, Scott Morrison, que en junio de 2020 pidió una investigación sobre el origen de la pandemia en ese país. A partir de ese momento, por los hechos sucedidos y tomando en cuenta algunas frases aparentemente menores del primer ministro australiano, China decidió iniciar una guerra comercial con Australia. De nuevo, se presentó serios problemas, los cuales fueron difíciles de superar, ya que estaba muy claro que esta guerra económica china ganaría, en virtud de que la economía en China es aproximadamente 10 veces mayor de la que Australia. Pero lo que China no se dio cuenta fue de lo dependiente que era de Australia, la aprobación del carbón. China acabó prohibiendo o imponiendo altos aranceles a rubros como la cebada, la carne vacuna y muchos productos australianos. Resulta que uno de estos productos prohibidos fue el carbón, lo cual no se explica en el momento cuando tenían un barco australiano varado en el puerto de Xingang desde 2020 con 60.000 toneladas de carbón, al cual no se le había permitido descargar el mismo. Por esa misma noche, China prohibió todos los acuerdos comerciales con Australia relacionados con el carbón. Ahora, para la mayoría de las naciones occidentales, el carbón no es tan importante para sus respectivas economías e infraestructuras. Por ejemplo, países como Canadá, Francia y el Reino Unido y los países nórdicos producen menos del 10% de su electricidad a partir del carbón. E incluso, en el extremo superior de las naciones occidentales, como Estados Unidos y Alemania, solo producen entre el 15 y el 20% de su electricidad a partir del carbón. El caso de China ya es diferente, ya que produce más del 65% de su electricidad a partir del carbón, lo que significa que cuanto menos carbón tenga China, tendrá menos electricidad para su país. Ahora China es en realidad el mayor productor mundial de carbón, y aproximadamente el 75 al 90% de todo el carbón utilizado en China se produce a nivel nacional. Sin embargo, para el carbón que se utiliza para procesos industriales como la fabricación de metales y para una gran parte de sus centrales eléctricas de carbón, China depende de las importaciones de carbón de otros países para satisfacer sus necesidades. ¿Quién crees que estaba a la cabeza de la lista de importaciones de carbón a China en 2020? Y por supuesto que Australia. Antes de la prohibición del carbón, China importaba aproximadamente 78 millones de toneladas métricas de carbón en Australia al año. Y para ponerlo en perspectiva,
La nación más cercana era Indonesia, donde importaban aproximadamente 48 millones de toneladas de carbón. De esa manera, lentamente desde junio del 2020 hasta hoy, las reservas de carbón de China se fueron agotando en parte debido a tener las importaciones de Australia. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que durante este tiempo hubo algunas inundaciones importantes en el sur y en el este de Asia, que provocaron el cierre de muchas minas de carbón chinas e indonesias. También hubo muchas políticas desacertadas, como el aumento de las directrices de seguridad para las empresas de carbón en China, lo cual trajo como consecuencia que las mismas disminuyeran en la producción de carbón. Cabe destacar que debido a una decisión política precipitada contra Australia y algunos otros eventos, tanto ambientales como políticos, en tan poco unos meses las ciudades chinas se quedaban a oscuras. Los cortes de energía afectaron las fábricas y a los hogares. Las cadenas de suministro se veían gravemente interrumpidas de nuevo, y los bancos chinos que tenían préstamos con estas empresas de carbón empezaron a ver los signos de impagos de estos préstamos. Esta situación se agravó aún más. A medida que esto iba ocurriendo, China empezó a implementar nuevas medidas, como aumentar la producción de carbón en sus minas en funcionamiento e importar más carbón de otras naciones que no fuera Australia. Las malas políticas obligaron a China a tomar medidas extremas, con la reducción del consumo de electricidad de las fábricas y las residencias, y también hicieron que sus bancos empezaran a hacer préstamos extremadamente arriesgados a nuevas empresas de carbón emergentes en China. Pero al final del día, ninguna de esas soluciones a corto plazo funcionó, y China se vio obligada a hacer algo que no quería hacer. ¿Recuerdas esos 60 o más cargueros australianos que estaban varados en China? Pues resulta que China se volvió tan desesperada por el carbón que hace solo unas semanas permitió que alguno de esos barcos varados descarguen su carbón en los puertos chinos. Ahora también hay que mencionar que algunos barcos australianos siguen varados después de estar en el mar durante más de un año. Y muchos de estos barcos también fueron desviados a otros países como India y Corea del Sur, que acabaron comprando una gran cantidad de este carbón australiano, que inicialmente era para China. Está muy claro que los efectos de esta crisis energética china y la escasez de carbón en China se está sintiendo en todo el mundo. Muchas empresas grandes que dependen de la fabricación china están viendo retrasos similares o incluso más largos a los que se vieron al principio de la pandemia en 2020. Ha habido un montón de grandes corporaciones que han empezado a abrir sus fábricas de China a otros países, o incluso a nivel nacional, en gran parte porque las empresas se están dando cuenta de que fabricar con el carbón de China no es rentable, por los retrasos e inconvenientes de las entregas. La crisis del carbón. China se está volviendo poco confiable, debido a decisiones como esta y al cierre de algunas fábricas junto a la escasez de electricidad. La industria manufacturera de China se contrajo por segunda vez en la historia moderna, en lo que va de año. Y entonces, ¿hacia dónde va todo? Bueno, esta crisis del carbón ya está afectando a la economía de China y probablemente lo hará en el futuro previsible. Y a pesar de esta crisis energética en curso, China sigue negándose a levantar la prohibición del carbón australiano, simplemente por unas pocas frases de un funcionario del gobierno dichas hace más de un año, y unas citas recientes de un especialista energético chino y de una empresa china de datos del carbón afirmaron que las mayores provincias ahora solo tienen reservas del carbón para 9 o 14 días, lo cual sigue agravando la crisis energética, y con el invierno acercándose en China, el país tendrá que tomar una decisión difícil. ¿Permitirá potencialmente cortes de energía en invierno y un cierre continuo de su economía central, tan solo por las frases dichas por el primer ministro australiano? ¿O levantará las prohibiciones al carbón australiano, admitiendo que el gobierno tomó una decisión equivocada, que acabó creando una crisis energética que el país no esperaba? Las debilidades de China. ¿Qué crees que pasará? Significa que China tiene algunas debilidades, y esas debilidades son un consumo de energía y sus políticas económicas irracionales y precipitadas. Y resulta que Australia, la aparentemente inicua nación occidental, acabó relevando occidentalmente las debilidades de China ante el mundo. También se reveló que Australia es una de las pocas naciones que puede influir directamente en la economía de China, el punto de enfrentar una gran crisis nacional. Y quién sabe, quizás a medida de que Australia y otras naciones occidentales sigan acercándose, podamos empezar a ver una mayor división entre China y el mundo occidental. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y también darle like. Hasta la próxima.